El 16 de enero de 1975 comenzó una de las épocas más oscuras y trágicas para los habitantes de la zona conurbada del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. La presencia de un asesino serial, un chacal que de manera inmisericordia ultrajó y mató a varias niñas, mantuvo en la zozobra y el temor a miles de familias. El miedo se apoderó de los padres de familia mientras veían cómo las autoridades policíacas eran prácticamente incompetentes para resolver los crímenes y detener al feminicida. Se detuvo a un supuesto culpable, que pasó más de 20 años detenido y encerrado en el ahora desaparecido penal de Andonegui. El escritor tampiqueño Martín Solares realizó un arduo trabajo de investigación para llevar a la ficción literaria ese pasaje oscuro de la historia de Tampico, que años después se convirtió en la exitosa novela Los Minutos Negros. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este programa y vamos a continuar con esta serie de entrevistas con escritores destacados de América Latina. Y vamos a platicar precisamente con el escritor mexicano tampiqueño, precisamente Martín Solares. Martín Solares es un también crítico literario, editor, que ha escrito varias novelas. La principal de la que vamos a platicar aquí es Los Minutos Negros. Los Minutos Negros es una novela que incluso ya está en el cine. Y pues vamos a platicar y le damos la bienvenida a Martín. Martín, ¿cómo estás, Martín? Encantado de verlos otra vez, querido Juan Carlos. Qué gusto estar aquí contigo. Igualmente, Martín. Fíjate que pues tenemos ya algo de tiempo queriendo entrevistarte y pues precisamente para este programa que vamos a grabar, nos da mucho gusto que puedas dedicar un poco de tu tiempo para poder platicar, Martín. Encantado. Bien, Martín. Pues Los Minutos Negros sin duda es tu primera novela. Tardaste, me parece que 7 años en escribirla y es una novela pues, que retrata fielmente la violencia, el ambiente que se vivió en los años 70, con lo que en mi opinión personal es el primer caso de un feminicida que hubo aquí en esta zona. Evidentemente lo llevaste al terreno de la ficción de manera magistral y pues nos gustaría que nos platicaras cómo surge esta novela de Los Minutos Negros, Martín. Pues muchas gracias por la invitación de nuevo y efectivamente desde que yo tenía memoria mis papás siempre me estaban alertando de que tuviera cuidado al salir a la calle en cuanto se pusiera el sol y que desconfiara de las personas desconocidas, porque cuando yo tenía alrededor de unos 7 años se hizo célebre el famoso caso del Chacal, esa persona que asedió y mató a varias niñas en Tampico de los años 70. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad eso marcó a toda mi generación, crecimos con esa especie de leyenda urbana que 20 años después yo me dediqué a investigar en la hemeroteca y me di cuenta que había sido verdad, que no era un rumor, y encontré unas noticias tan espeluznantes, pero también tan simbólicamente verdaderas y certeras respecto a la época, que quise poco a poco escribir una novela. Al mismo tiempo me di cuenta de que la verdad en México no es algo que uno tenga que buscar demasiado, que francamente te salta a la cara en cualquier testimonio, en cualquier periódico y en cualquier revista, tan pronto le empiezas a hacer preguntas tú a esos textos. Entonces yo me topé muy pronto con un par de testimonios sobre personas que habían tenido que ver con ese caso y fueron tan fuertes que no me los pude sacar de la cabeza hasta que no empecé a escribir esa novela, que yo primero pensé que sería una novela sin ficción. Yo entonces trabajaba como periodista en La Jornada Semanal, donde escribía artículos y entrevistas a escritores y todo lo que relacionado con la literatura, pero nunca había hecho un esfuerzo narrativo de largo aliento. Y bueno, poco a poco tuve que aceptar que eso era lo que yo tenía entre manos, un proyecto largo en el cual yo iba a hablar poco a poco del Tampico de mi infancia, que es algo que a mí me obsesionaba, y así fue como poco a poco fue surgiendo Los Minutos Negros, tratando de contar la historia, los rumores, los mitos urbanos y también todo lo que daba mi imaginación. En cuanto acepté que tenía que alejarme del periodismo narrativo y meterme al territorio mucho más inseguro y agreste de la ficción literaria, por fin la novela despegó y empezaron a aparecer todos estos personajes que tú ya bien conoces.
Muy bien. Martín, ¿te topaste con alguna dificultad al momento de investigar? Porque platicaste con policías, platicaste con ciudadanos afectados también por la violencia cotidiana. ¿Topaste con esto cuando Sí. estás en tu proceso creativo? Sí, por supuesto que sí. Mira, me topé con un par de testimonios estrujantes, como fue el de la mamá de una de las víctimas, que es algo que me tocó profundamente el corazón. También una terapeuta que me habló de cómo, lo que había sido atender a tantas personas que vivían con miedo en esa época. Y también hubo un desencuentro con un policía, no voy a decir nombres ni nada, pero no se portó precisamente amable conmigo y trató de convencerme de que no escribiera un libro al respecto. Pero los temas de las novelas no los elegimos nosotros, parece que ellos nos eligen a los escritores y no nos sueltan hasta que no los escribimos por completo. Durante 7 años de mi vida yo intenté escribir otras cosas, cuentos, guiones, etcétera, nada me salía hasta que abandoné todos mis otros proyectos literarios y me concentré plenamente en Los Minutos Negros. Y finalmente cuando terminé esa historia, me volví a encontrar en una calle de Tampico al mismo policía, que me preguntó si había terminado yo todo esto. No le gustó la respuesta, pero no le quedó más que apoquinar y hacerse la idea de que existía un testimonio de ficción, en el cual podía estar traducido a 5 idiomas, y la verdad es un caso tan atroz, pero tan... vamos a decirlo así, tan revelador de cómo es la sociedad mexicana, sobre todo en el Golfo de México, que me parece que por eso ha generado algún interés y se ha traducido a unas cuantas idiomas y ahora, como tú sabes, hay una versión cinematográfica. Yo espero que esa novela le siga gustando a mis lectores y que me siga yo comunicando con muchas otras generaciones a través de ese libro, en el cual le puse todo mi cariño, todo mi corazón y todo el esfuerzo de más de 7 años. No hice otra cosa en esos 7 años más que escribir esa novela varias veces hasta que ya finalmente conseguí acercarme remotamente a esa novela que tanto había imaginado. Martín, el detective Carlos Treviño y el comandante Margarito ¿son personajes reales? Esos aparecen en No Manden Flores, en mi segunda novela. No, okay. Fíjate que son completamente ficticios. Sí. Los inventé a partir de muchos otros testimonios que estuve leyendo en la prensa, pero desde el principio digamos que tuvieron un origen muy, muy claro en la ficción. Yo me di cuenta en mi segunda novela que si yo quería escribir sobre la violencia en el Tampico de principios del siglo XXI, eso equivaldría a un suicidio. Que si yo quería investigar otra vez, como lo hice con el tema de Los Minutos Negros en la calle, preguntando a policías y a gente de cualquier nivel, pues iba a cometer un gran error. Así que le dediqué todo el esfuerzo a mi imaginación y en esa me tardé 10 años. La verdad es que la estaba empezando desde el 2004, 2003 un poco, y finalmente a partir del 2005 me dediqué de cuerpo entero a este libro hasta que finalmente salió esa versión que tú ya conoces. Martín, cuando estuviste haciendo tu investigación para Los Minutos Negros, he estado documentando en la hemeroteca sobre todo, hay información evidentemente no confirmada, pero que involucra a personas de mucha relevancia económica en la zona de esa época, en esa situación que se presentó aquí en Tampico, que es el caso del famoso Chacal. ¿Tuviste alguna presión de ciertos grupos de poder para no investigaras? No, todo lo contrario. Y hasta donde yo pude investigar no son más que rumores. Sí. Es impresionante cómo en cada época la gente, la imaginación popular se pregunta quiénes son los más poderosos política o financieramente y a ellos les achacan la culpa. Entonces es casi un instinto natural de lo que es la masa, pero hasta donde yo pude investigar la realidad era mucho más violenta de lo que podían imaginar los rumores populares, que finalmente siempre son limitados porque se dedican a repetirse entre sí. A diferencia de la ficción, los rumores son un territorio bastante fijo que pierde interés a los pocos días de estarse enumerando, y en cambio la ficción literaria, Juan Carlos, es algo que uno aspira a que siga viva muchas décadas, muchos siglos después de que fue escrita, porque no se dedica a contar, a diferencia del periodismo, no se dedica a contar lo que pasó ayer, sino lo que podría pasar, lo que pudo haber sucedido o lo que nos gustaría que ocurriese. Es decir, la literatura abre más posibilidades que lo que hace el periodismo cotidiano, y por eso nos interesa más leer una novela y un cuento que un periódico del día de ayer.
Muy bien, Martín, ¿por qué tardaste tanto tiempo en escribir Los Minutos Negros? Uy, pues mira, porque era yo un perfeccionista y porque era un escritor sumamente tímido y porque no quería tomarle a nadie el pelo. Yo no quería publicar esa novela hasta que no estuviera plenamente seguro de que valía la pena leerla. Aunque fuera modesta, pero que valía la pena leerla y que estaba contando algo que no se había contado antes nunca. Una de las cosas que yo quería contar era cómo era la vida en Tampico, Tamaulipas en los años 70. Esa es una de mis grandes obsesiones. ¿Por qué no hay más novelas sobre Tampico? ¿Por qué nadie se anima a contar esa mezcla tan extraña de culturas que convergen en la zona del Golfo de México? Digo, porque tenemos influencia de los Estados Unidos, tenemos influencia de Veracruz. En nosotros, los tamaulipecos, conviven los norteños, los costeños y también la influencia gringa. Y hay un ladito remotamente cosmopolita que se verifica, que Tampico siempre ha tenido. Entonces yo creo que somos una mezcolanza muy, muy extraña. Durante centenares de años los tampiqueños siempre fuimos muy pacíficos y bueno, salvo en los últimos 20 años en los que hemos sufrido esta oleada de violencia, que de repente todavía regresa, pues no habíamos vivido nada como lo que ocurrió a principios del siglo XXI. Y yo siempre deploro que ninguno de los gobiernos, ni el federal, ni el municipal, y no se diga el nacional, hayan estado a la altura para pacificar a Tampico. Le deben mucho a muchas personas que vivieron en Tamaulipas y es una pena que eso no parece importarle a nadie. Solo de repente a algunos novelistas que tratamos de escribir de eso y también a las víctimas que van a tener esa marca durante mucho tiempo y es francamente una pena que Tamaulipas no se haya organizado para ayudar a la gente que estuvo en problemas a principios del siglo XXI. Martín, ¿sabes que es muy difícil conseguir libros tuyos aquí en Tampico? ¿Sabías eso? Sí, me toca cíclicamente. A veces, cuando abordo el tema de la violencia, me han dicho varios libreros locales, o los 2 o 3 libreros locales que quedan, que prefieren no meterse en problemas con la gente violenta de ahí y no exhibirlos. Y bueno, pues no sé, es una pena. Pero mira, se pueden conseguir por Amazon, se pueden conseguir en Agandi, en Gonville, y hasta en Mercado Libre se pueden conseguir mis libros. Así que quien quiera leerlos, los puede conseguir en ebook. Y próximamente podrá ver la película. Yo creo que cuando un lector tiene verdadera curiosidad y ganas de conseguir a un autor, va a entrar en contacto con sus libros y con su literatura. Ojalá que en Tampico avivemos ese interés por la lectura y que sea más constante, más frenético, porque quien no vive cerca de la literatura, quien deja de leer libros, deja de entender cómo es el mundo y deja de entender a los otros. Y bueno, pues una ciudad tan rica, tan linda, con gente tan padre, pues sería una pena que se quedara sin una ventana hacia el mundo exterior. Y es la ventana que ofrece la literatura. Incluso, Martín, ¿sabes también que casi no hay librerías aquí en Tampico, por cierto? Sí, mira, eso es una de las cosas que me parece una enorme pérdida. Eso, ojalá pronto eso se pueda revertir y hay alguna manera de tener un lugar de convivencia donde la gente puede ir a platicar de libros, a tomarse un café y también a ojear las novedades que están llegando del resto del mundo. Es una pena que creo que tenemos solamente una cafetería ahora, ¿no? En la cual se ven algunas novedades, pero no todas. Falta lo que venga de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de Francia, y falta lo que hacen las editoriales independientes en México. Entonces, pues yo me encantaría, y si yo pudiera, ahorita mismo fundaba una librería en Tampico, Tamaulipas, porque realmente hace falta. Muy bien, Martín, ¿cómo se dio el proceso para que Los Minutos Negros estuviera ya en la pantalla grande? ¿Cómo ocurrió esto? Pues mira, prácticamente desde el primer mes que estuvo en circulación ese libro, me empecé a llevar sorpresas muy gratas, porque recibí hasta 3 invitaciones para hacer la cine. Una de un grupo de cineastas súper famosos, otra de gente con mucho dinero, pero que quería empujarla un poquito hacia el lado del narcotráfico, y yo no estuve de acuerdo. Y la tercera, que era muy artística, es precisamente la de Mario Muñoz. Cuando Mario Muñoz me enseñó un corto de la película que él estaba terminando de editar entonces, que era Bajo la Sal, una película noir que ocurre en Baja California Sur, pues quedé fascinado por esa estética que Mario fue capaz de desplegar ahí y le pregunté, ¿tú piensas hacer esto con Tamaulipas? Sí, me dijo él. Pues entonces adelante, la novela es tuya. Porque yo quería que alguien hiciera un retrato cinematográfico de Tampico. Y paradójicamente,
ya que terminamos el guión luego de muchos años de trabajos forzados y de mucho placer y muchas risas. Cuando finalmente echaron a andar la producción, no se pudo filmar en Tampico a causa de la inseguridad. Entonces nos desaconsejaron ampliamente que se filmara ahí. Entonces hubo que filmar en lugares muy cercanos, ¿no? Acercarnos por un lado por la carretera de Hidalgo que va a Pachuca hasta donde fuera posible, y luego ir bordeando los alrededores de Tampico en otros lugares a escondidas siempre, para que la película no perdiera ese sabor huasteco que solamente se encuentra en el Golfo de México. Finalmente la gente que lo ve me dice, se siente el calor de Tampico en esas escenas, y yo estoy muy feliz de que así haya sido tan afortunado el resultado final. Martín, ¿y habrá también versión cinematográfica de No Manden Flores? Está en proceso la oferta. Ahorita, por fortuna, hay 2 ofertas y estamos estudiando quién la va a hacer mejor. Entonces, ya tiene rato que se está cocinando eso. Esa novela ha corrido con alguna fortuna cinematográfica, porque desde que salió también siempre ha habido 1 o 2 productores que están buscando ahí los derechos. Entonces, esperamos que eso ocurra. También de la trilogía 14 Colmillos se vendieron los derechos para un productor de Estados Unidos. Y bueno, yo estoy tan interesado en que ocurra esa versión sobre mi serie policíaca que ocurre en Francia, que también me fui por el proyecto más artístico en esta vez. Así que no ganaré dinero, pero tendré el gusto de ver que un enorme artista va a hacer esa serie. Espero que todo siga ese rumbo y que el proyecto avance viento un poco. ¿Estamos hablando de los 14 Colmillos? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuándo va a estar ya como serie? Bueno, es lo que están trabajando ahorita. Están haciendo distintas propuestas sobre el guión. Me entrevistaron largamente así para presentarme cosas sobre los personajes y el destino que les voy a dar en otras novelas, porque van a reaparecer en mis libros futuros. Y bueno, pues eso va a depender de los productores y de los guionistas. En este caso no me quise involucrar porque estoy muy concentrado en otros libros. Ahora estoy escribiendo, este año presento el libro de la magia y la aventura, que es una novela corta para niños sobre un mago que tiene que lanzarse a una aventura. El año que viene presento la tercera parte de 14 Colmillos, que es la más ambiciosa de las 3, la novela que yo soñaba en escribir desde hace 25 años. Otro libro de ensayos sobre literatura que va a publicar Ediciones Cera, y la traducción al inglés de cómo dibujar una novela, que me llevó meses también, bueno, casi un año más, porque me pidieron escribir un capítulo sobre las novelas norteamericanas clásicas. Entonces, desde Moby Dick hasta Toni Morrison, Juan Carlos, dibujé casi todos los libros clásicos de la novela norteamericana, dibujé unos 100 novelas para ellos, e hice un ensayito de unas 60 páginas sobre novelas norteamericanas. Así que ahora ese libro sale en Estados Unidos y me hace muy feliz. Muy bien. Martín, actualmente sé que eres el director de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. ¿Qué actividades van a realizar próximamente ahí? Bueno, pues mira, después de los últimos 2 años y medio de pandemia, en los cuales yo me encerré y escribí 2 novelas, 2 guiones de cine, un libro de ensayos y una novela para niños, después de ese esfuerzo tremendo, tenía muchas ganas de salir otra vez y hacer cosas fuera de mi escritorio y de mi casa. Así que me ofrecieron diseñar un proyecto de fomento a la literatura en Guadalajara, que es una de mis ciudades favoritas, donde yo estudié. Y para fortuna mía, ese proyecto mío ganó esta licitación y me invitaron a coordinar un proyecto que implica apoyar todos los eslabones de la cadena de libro en Guadalajara a lo largo de 12 meses. Empezamos recientemente en abril. La Capital Mundial del Libro es un proyecto que inició la UNESCO hace 21 años en Madrid, y cada año le asigna a una ciudad del mundo la capitanía, la capitalidad, como lo llaman ellos. En ese año, una ciudad que no necesita ser la capital del país va a desarrollar un proyecto de fomento a la literatura que debe ser muy ambicioso y muy completo para avivar a todos los sectores literarios de la ciudad. Y eso es lo que estamos haciendo. Creo que cada segundo desde noviembre del año pasado, desde octubre del año pasado, se lo he dedicado a hacer rico ese programa, y va a haber, bueno, en Guadalajara, Capital Mundial del Libro, vamos a hacer muchas cosas, una serie de conferencias mensuales con escritores que vienen de otros países como Alessandro Barico, Sofía Oxanel, algún mexicano como Guillermo Arriaga, Bernardo Achaga de España. Viene una playa de escritores a dar una conferencia mensual en Guadalajara, y además una escuela literaria gratuita. Son 7 talleres a los cuales puede acceder cualquier persona en este país,
para aprender de los mejores escritores en 7 géneros: novela, cuento, poesía, ensayo, periodismo literario, cómic y literatura para niños. Ahí también vamos a recibir masterclass, clases magistrales de algunos de los narradores más notables de toda América Latina y algunos de los mejores periodistas también que van a pasar por ahí. Así que es un año en el cual de veras va a haber mucha actividad literaria en esa ciudad. Se puede consultar en línea la mayor parte, ojalá que se sumen por ahí, que nos acompañen, y espero que algún día podamos hacer lo mismo en Tamaulipas, porque vaya que entre Matamoros y Tampico necesitamos mucha más actividad literaria y presencia de la literatura. Muy bien, Martín, pues agradecemos el tiempo que dedicaste a esta entrevista. Estamos muy complacidos de haber platicado contigo. Nos gustaría que pues dieras el mensaje final. ¿Qué le quieres decir a los habitantes del sur de Tamaulipas? Eres el hijo pródigo de la literatura mexicana de aquí de Tampico. ¿Qué quieres decir, Martín? No, bueno, que de Tampico también son una extraordinaria novelista, Cristina Rivera Garza. Así es. Lo fue Rafael Ramírez Heredia, que en paz descanse, y lo es también ahorita Carlos Augusto Cruz García Mora, que es un extraordinario novelista. Yo insisto que es mucho mejor que yo en todos los sentidos. Pero es muy tímido, Martín. Él es muy tímido. Es muy tímido, no se deja entrevistar. Se tarda muchísimo, sí, en salir al mundanal ruido, pero esa novela suya, Londres después de medianoche, se me hizo una joya que nadie debería dejar de leer, porque habla justamente desde Tampico, de Veracruz, y llega hasta Gilitla, y habla de todo eso en clave de novela policíaca. Es un experimento literario que nadie debería dejar de leer, Londres después de medianoche. Pues yo les deseo que si quieren sonreír a carcajadas durante varios días seguidos, busquen esa novela de Augusto Cruz, que está en Editorial Océano. Se consigue, es así, con facilidad en Tamaulipas, y la verdad es una redonda maravilla. También está traducida a 5 idiomas. Así es. Pues bien, Martín, agradecemos el tiempo que nos dedicaste, estamos pendientes y pues platicaremos en otra ocasión contigo. Encantado la vida. Gracias por la amabilidad, Juan Carlos, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias, Sí, gracias. Pues bien, amigos, vamos ya a despedir este programa. Agradecemos a Martín Solares, escritor tampiqueño destacado que cuenta con varias novelas. La primera de ellas fue Los Minutos Negros, después siguió No manden flores, continuó con una novela ambientada en Francia, que son Los 14 colmillos, una novela en la que mezcla el género policíaco con el terror y involucra también a algunos personajes de la literatura mundial. Y pues va a continuar esa saga de Los 14 colmillos, continuó, mejor dicho, con la publicación de Muerte en el Jardín de la Luna, que como nos comentó va a ser un programa, una serie que próximamente le van a producir, y pues estaremos al pendiente de lo que ocurra. Muchas gracias, los esperamos en la próxima emisión.